Bueno, muy bien. Vamos a continuar y vamos a abrir entonces en el libro de Nehemías, que es el libro que ustedes están estudiando. Me dieron para justamente abarcar el capítulo 9 y el título justamente era estos llamados a la alabanza, un llamamiento a la alabanza. Nehemías capítulo 9. Nehemías es un libro que abarca una historia interesante del pueblo de Israel, que es cuando ellos justamente regresan después del cautiverio. Ya esto ustedes lo han estado viendo seguramente, ¿no? Pero fíjense en que hay hitos históricos muy distintos unos de otros. Una cosa es el llamamiento de Abraham, allí cuando vemos el origen de todo. Después vemos a Moisés, que es llamado para liberar al pueblo de Egipto. Vemos el periodo de Josué, cuando ellos conquistan la tierra prometida. Vemos también un tiempo de grandeza y de formalidad como nación cuando llegan a esa máxima exponencia con David, ¿no? El reino se transforma casi en un pequeño imperio en ese lugar del mundo y después de ahí comienza una especie de declive y va llegando hasta que ellos tienen que ir al cautiverio, cumpliendo de alguna forma lo que Dios ya les había anticipado en su momento, incluso allá en Deuteronomio, en ese periodo cuando incluso Él los estaba liberando de aquella tierra de esclavitud que era Egipto. Y Él les dijo, cuando les empezó a dar la ley, les empezó a advertir, les empezó a dar todos los mandamientos, tengan en cuenta que están delante de ustedes las bendiciones y las maldiciones. Y cuando ustedes se aparten, el resultado de eso va a ser la esclavitud. Y eso nunca se dio de un día para el otro. Eso siempre formó parte de un proceso. Nunca fue instantáneo, nunca es de un día para el otro. Forma parte de un proceso que incluso lleva tiempos y a veces lleva años. Y ellos fueron a la esclavitud, primero las 10 tribus del norte y después la tribu de Judá y Benjamín. Y ahora estaban regresando, eso es lo que ustedes ya han comenzado a estudiar. Están en esta instancia en donde ellos regresan a una tierra que les había sido prometida, pero que ahora estaba totalmente desolada y vacía. Y se encuentran con los muros destruidos, el templo destruido, tienen que volver a reconstruir no solamente lo material, sino también lo espiritual. Por supuesto que todo comenzó allá en Babilonia. Allá comienza el proceso de restauración. Pero aquí es donde se empieza a afianzar. Entonces ellos tenían que empezar a reconstruir todo esto que tenía que ver con sus orígenes, principalmente espirituales, su identidad espiritual. Tenían que volver a desandar todo lo que antes habían andado. Y es en este tiempo que justamente Nehemías, Esdras, Zorobabel empiezan, y los levitas en este caso también, ¿no? Empiezan a querer reenfocar nuevamente al pueblo, al propósito y al sentido que Dios les había dado. Por eso empiezan a levantar altares, ustedes ya lo han leído eso, empiezan a redescubrir el libro de la ley, lo han visto en el capítulo 8, empiezan a entender un poco de esto, que es algo importante para los judíos, el linaje, el origen, todo lo que tenga que ver con la genealogía, ¿no? Empezar un poco a descifrar todo eso. Recuerden ustedes que el propósito de todo esto es que llegara el Mesías. Entonces, había un propósito sublime. Y hubo alegría y gozo, dice el capítulo 8, en el versículo 8, ponían sentido, entendían la lectura, eso lo han visto, calculo que los domingos anteriores. En el versículo 10 habla del gozo de Jehová, que es nuestra fuerza. En el versículo 17, y hubo alegría muy grande. Y arranca el capítulo 9 diciendo, el día 24 del mismo mes, es decir, 24 días después de que había arrancado toda esta celebración, cambia la cosa y dice, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio, es decir, que pusieron vestimentas de humillación, ¿no? Y echaron tierra sobre sí. Es una clásica demostración de la humillación, propio del oriental y del judío. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y esto es interesante, ¿no? Porque no solamente tenía que ver con ellos, sino con ¿qué? Con lo que se había hecho mal antes.
Interesante, ya lo vamos a retomar a eso. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, es decir, dedicaron 3 horas para lo primero, 3 horas para lo segundo, y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y nombra a una serie de levitas, ¿no? Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, y los vuelvo a nombrar, ¿no? Jesúa, Cadmiel, Bani, Asamnías, Serabías, Odías, Sebanías, Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Y arranca. Tú hiciste los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que no hay en ellos, lo que hay en ellos. Y tú vivificas. Fíjense en qué interesante término. Vivificas. Yo me pregunto por ahí cómo podemos vivificar una piedra. ¿Cómo podemos vivificar una estrella? ¿Cómo podemos vivificar lo inerte? Sin embargo, Dios le da sentido y vida, incluso a aquello que parece sin vida. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios, y ahí comienza con esta secuencia histórica. Que llamaste a Abraham, lo hallaste fiel, dice el 8, delante de tu corazón, lo hiciste habitar en esa tierra del cananeo, etcétera, etcétera. El 9 dice, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, los hiciste cruzar el mar rojo, hiciste señales y portento. El 10, dividiste el mar delante de ellos. Toda esta historia la conocemos, por eso la voy pasando rápido. Sobre el monte Sinaí, el 13, les diste la ley, los juicios rectos, las leyes verdaderas, ordenaste el día de reposo, dice el 14. El 15 les diste pan del cielo, mas ellos, dice el 16, nuestros padres fueron, ¿cómo dice ahí? Soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, ni quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Endurecieron la cerviz con la rebelión, etcétera, etcétera. Pero tú, Dios, perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. El 18, cuando hicieron para sí becerro de fundición, y dijeron, este es Dios, con todo esto tus muchas misericordias. Dice el 19, los guiaste, eres una columna en el medio del desierto. Dice el 20, enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Fíjense en qué interesante. A veces pensamos que el espíritu es para el Nuevo Testamento, ¿no? O en el Antiguo solamente para los profetas. Pero no, dice acá, enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca. Siempre lo material está unido ¿a qué? A lo espiritual. Por ahí nosotros tenemos esa dicotomía, ¿no? De lo material o físico, dividirlo, disociarlo de lo espiritual. Pero va unido. Una cosa inspira a la otra o una cosa le da valor a la otra. El maná sin el espíritu no tiene valor. Y el espíritu, que es un concepto abstracto, ¿no? Sin el maná es como que queda en la abstracción. Toma valor por lo material, por lo que se ve. Esto es interesante, pero no es el tema tampoco de esta mañana. Multiplicaste sus hijos, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, el 24. Tomaron las ciudades fortificadas, todo esto está hablando del tiempo de Josué, pudieron disfrutar de los frutales, comieron, se saciaron. 26, te provocaron a ir y se rebelaron contra ti y tus leyes. Entonces el 27 dice, los entregaste en mano de tus enemigos, los cuales los afligieron por un tiempo, acuérdense los jueces, y después le enviabas libertadores. El 28, esto lo elabora muy bien el libro de Jueces, ¿no? Pero una vez que tenían paz, ¿qué pasaba? Volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonabas nuevamente a mano de sus enemigos, y era como un ciclo, ¿no? Que los dominaban, ellos clamaban nuevamente a ti, tú los oías desde el cielo y les volvías a mostrar tu misericordia. Bueno, y así sigue la cosa, ¿no? Fíjense el 30. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de ¿qué? De tus profetas.
Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Jeremías habla mucho de esto, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? Las misericordias. Por tus misericordias, decía Jeremías, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus bondades, ¿no? Bueno, clemente, acá dice, tú eres un Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande y fuerte, temible, dice el 32, que guardas el pacto, la misericordia. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que han alcanzado nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a todos los padres del pueblo, etc., en manos de los asirios. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque rectamente, fíjense, ¿qué dice aquí? Rectamente has hecho. Este es otro punto interesante. Rectamente has hecho. Nuestros reyes, nuestros príncipes, dice el 34, sacerdotes, nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos. Bueno, y dice el 35, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les hiciste en la tierra, etcétera, etcétera, que les entregaste, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Y dice Esdras en esta oración, y he aquí, hoy somos siervos. Qué linda expresión, ¿no? ¿Nosotros somos siervos de quién? ¿De quién somos siervos? Del Señor. Si quedara acá el capítulo sería fabuloso, porque uno dice, bueno, todo este proceso ¿para qué? Para llegar a la conclusión de que somos siervos del Señor. Pero acá está hablando de otro tipo de servicio. Somos siervos, henos aquí, siervos, fíjense, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, porque ellos habían regresado. Para que comiencen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes, fíjense, y ahora se multiplica su fruto para los reyes, ¿qué has puesto sobre quiénes? Sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados y conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Así que ellos eran ahora siervos ¿de quién? ¿Del Señor o de los reyes? De los reyes, porque ellos no tenían plena libertad, incluso en la tierra prometida, ahora donde habitaban nuevamente. Eran reyes. Bueno, un llamado a la alabanza. Es un capítulo largo, no vamos a abarcar todo esto, ¿no? Pero pienso que el versículo central es el 5, que han tenido en cuenta los hermanos, cuando dice, después de esta confesión de pecados, de esta humillación, de leer la ley de Dios, como dice el 3, y todo esto, dice el 5, levantaos, bendecid a Jehová nuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso, alto y sublime, en toda bendición celestial. En Deuteronomio 10:21, Moisés le decía al pueblo de Israel, Él es el objeto ¿de qué? De tu alabanza. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Miren, Dios es grande y terrible por lo maravilloso que puede hacer y por lo destructivo que puede ser. Yo le hago una pregunta a usted, ¿por qué lo quiere alabar? ¿Por qué lo quiere alabar? ¿Por lo grande que puede hacer o por la destrucción que puede hacer? Y sin embargo acá la Biblia dice que tenemos que aprender a alabarlo por las dos cosas. Y es un proceso que a nosotros como sus hijos nos cuesta entender. ¿Qué hizo el alfarero? Cuando no me gusta la vasija, la empiezo ¿a qué? A romper y a hacer de nuevo. Nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender eso. Más a los arquitectos. Miren, cuando levantamos una casa, es inimaginable pensar que la vamos a romper para volverla a hacer. Primero porque el dueño nos va a decir, ¿vos sos loco o qué tenés en la cabeza? Vieron que las cosas nunca son perfectas y cuando uno va construyendo,
Siempre surge algo que, miren, por más que estén los planos, nunca se pudo tener en cuenta. Teníamos que pasar un caño y había una columna, una viga, no se puede cortar. Y comienzan las protestas y comienza la mente a trabajar y decía, ¿cómo solucionamos mágicamente esto? Nosotros como hombres estamos predispuestos a alabar por lo maravilloso de todo lo grande y lo portentoso y lo bueno que Dios puede hacer. Pero no estamos preparados para adorar a Dios y alabarle por lo destructivo que Él puede ser. Y Dios obra tanto en una cosa como en la otra. Y tenemos que estar dispuestos a alabarle. Aquí nos encontramos con esta escena. Ellos tenían que volver a reconstruir. Ellos tenían un panorama delante de sus ojos ¿de qué? ¿De bendición o de destrucción? La única bendición es que habían podido regresar. Pero tenían que reconstruir. Estaban viendo las cenizas del templo, de los muros. Estaban rodeados de enemigos que por intereses particulares y políticos no los querían dejar avanzar. Ellos tenían que volver a descubrir y decían, ¿qué era la ley? Sí, nos contaron nuestros padres esto y lo otro, pero acá empezó a surgir el libro de la ley, la Biblia, en ese momento lo que tenían ellos en la mano. Algunos de los profetas y los libros del Pentateuco. Y empezaron a ver cómo la cosa tenía que hacerse. Entonces, ¿cómo hacemos para alabar a Dios de esa forma? Vieron que recién en la cena del Señor dijimos, esto es lo ideal. Y allá estamos con las manos en el cielo. Y recién cantábamos hermosas canciones que nos hacían ir ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Hacia la misma presencia de Dios. Pero tenemos que volver a veces a la realidad que es esta la que le tocaba vivir a ellos. Y ellos no estaban con las manos en el cielo, estaban con los pies metidos en el barro y lo mismo tenían que alabar ¿a quién? A Dios. Tenían que descubrir los motivos genuinos para que esa alabanza sea genuina. Miren, a Dios no le importa la ficción, no le importa la actuación, porque Dios no mira lo que miran los hombres, sino que lo que Él mira, ¿se acuerdan lo que le dijo a David? Él mira el corazón. Y Pablo lo dice, todas las cosas están desnudas ante tus ojos. Entonces, hermanos, lo primero que quiero decir es lo siguiente, ¿cómo hacemos para entrar en esto de alabar al Señor cuando estamos metidos en el barro? Miren, lo primero que yo encuentro aquí es que no puede faltar el libro. Todo comienza con el libro. Acá está el libro. Pónganle el color que quieran. Acá está el libro también, ¿no? ¿Lo tienen acá el libro o no? Todo comienza con el libro. El otro día fuimos con mi familia y con otro chico más, otro muchacho más, a Córdoba, ahora 2 meses atrás, a una capacitación para lo que es niños, preadolescentes y adolescentes. Fuimos, como uno más, nos anotamos y fuimos. Estaba hecha por una organización nacional. Y entonces se hacía en una iglesia grande, en un predio grande, donde teníamos justamente incluso lugar para estacionar los autos adentro porque el terreno era muy grande, ¿no? Muy lindo. Bueno, llegábamos ahí y había alguien que estaba organizando la ubicación de los autos y me dice allá, bueno, dejé el auto allá debajo de unos árboles y después cuando ya venía caminando y estábamos por entrar al salón, me dice el hombre que yo no sé si era creyente o no, a lo mejor calculo que tiene que haber sido creyente o no sé. Me dice, usted debe ser pastor. Le digo, no sé, a lo mejor algo así, porque yo ahí iba como un asistente más, y estaba vestido informalmente y todo. Y le digo, ¿por qué te parece que soy pastor? No, dice, porque usted lleva la Biblia. Me sorprendí. Digo, ¿pero qué? Acá la gente no trae la Biblia. ¿Cómo vamos a dar a Dios una alabanza genuina si no tenemos la Biblia? No tenemos la Biblia, hermanos, hay que redescubrir la Biblia. Ahora vos me podés decir, mirá, me la sé de memoria. El otro día visité a un hermano en la clínica, gracias al Señor,
lo han operado y estuvo como un mes en cama. Y él tenía la costumbre y tiene la costumbre, lee la Biblia todos los años, la lee una vez, o sea, tiene ese método que por ahí ustedes lo han visto en algunos papelitos publicados para leer la Biblia en un año. Y me dice, no me la sé de memoria, dice, pero me conozco grandes pasajes así como de memoria. Y si vos me decís algo, dice, ya te digo en dónde está, yo me acuerdo y todo. Fabuloso, fabuloso. No podemos sacar la Biblia de la alabanza. Por eso ustedes, fíjense aquí, miren, ¿por qué no podemos sacar la Biblia de la alabanza? Hoy estamos saturados de Biblias, de versiones, de comentarios, de predicaciones y de todo lo demás. Pero hermanos, la experiencia de la palabra de Dios es única y personal. Nadie puede digerir la palabra de Dios por vos en lugar tuyo. Tenés que digerir vos. Tenés que masticar vos. Te pueden ayudar como un nenito pequeño, como veíamos recién, o como vemos a los bebés en donde se les va dando la mamadera, las pequeñas comidas, pero después tenés que manejarte solo. Tenés que masticar vos solo, tenés que buscar el alimento vos solo. Y hay que indagar en la Biblia. ¿Y por qué? Lo primero es porque justamente el desafío está en conocer a Dios. Mi pueblo es necio, no me conocieron, dijo Jeremías. Y no me conocieron, ¿por qué? Porque eran ignorantes. Porque no tenían para ser conscientes y sabios. Tenían todo, tenían la Biblia, tenían los profetas, pero de forma testaruda, como leemos también en Nehemías y en esta oración de Esdras, ellos quisieron mantenerse fuera del consejo de la Biblia. Hermanos, no podemos vivir una vida genuina, espiritual, si queremos ir por afuera del consejo bíblico. Algo va a fallar, en algún momento va a saltar. Algo va a fallar, en algún momento va a saltar. Segundo, ¿por qué es importante la Biblia? Porque justamente nos permite entrar en la intimidad de Dios. ¿Cómo hago yo para entrar en la intimidad de Dios si Dios es abstracto y no lo veo? A ver, ¿cómo hago para entrar en la intimidad de Dios? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 26:2. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice el Salmo 51, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Es personal, hermano, pero la intimidad es necesaria y comienza con la Biblia. Fíjense que la oración, la Biblia, la confesión, estamos hablando, y la adoración, va todo junto, ¿no? ¿Lo vieron acá? No es que hubo un tiempo para una cosa, después otro tiempo para otra, después otro tiempo para otra. Se dio todo junto. En un pequeño periodo de tiempo. La Biblia es importante. El tercer aspecto es porque justamente el Espíritu de Dios nos va a hablar a través de ella y nos va a guiar a través de ella. Recién yo les resaltaba los versículos en donde se hablaba del Espíritu. ¿Y el Espíritu qué? ¿Viene y habla así como una voz? ¿Ustedes creen que el Espíritu va a ser como en el bautismo del Señor cuando apareció del cielo la paloma y se escuchó la voz y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿A él oíd? No. Pero sí el Espíritu, ¿qué dice la palabra? Nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Y es necesario que el que quiera adorarle, lo leíamos antes, lo adore en espíritu y en verdad. Si yo quiero conocer la verdad de una ley, ¿qué hago? Tengo que leer la ley. Si yo quiero saber cuáles son mis derechos civiles, tengo que conocer cuáles son las leyes que protegen mis derechos civiles. Si yo quiero conocer la verdad de Dios, tengo que ir a la Biblia. No puedo ir a otra cosa. No puedo ir a un comentario primero, a una predicación primero. Tengo que ir a la Biblia. Y es una gestión individual y particular de cada uno de nosotros. ¿Crees que el Espíritu te puede hablar a través de la palabra? ¿Creemos que el Espíritu puede hablarnos a través de la palabra? ¿O creemos que eso es una abstracción? Hermanos, es real. Es real. Y esto es lo que Nehemías le quería enseñar, o Esdras en este caso, le quería enseñar al pueblo a través de esta oración. La Biblia es importante. Por eso ellos se alegraron cuando empezaron a descubrir todas estas verdades. A veces entramos en esa rutina tan fría y tan mecánica. Yo entiendo eso porque no se crean que yo estoy ajeno a todo esto, ¿no?
a esta cuestión de leer la Biblia, porque vos me podés decir, mirá, es fácil leer la Biblia todos los días, pero hay días que no tengo ni ganas ni deseo de leer la Biblia porque estoy pasando por esta prueba y por esta dificultad. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y leo el devocional que tengo para ese día y me habla de cualquier otra cosa, menos de lo que a mí me está pasando. Bueno, no quiere decir que siempre voy a estar leyendo el devocional. Podés leer el devocional como una disciplina, pero no significa que busques también en la palabra lo que tenga que ver en ese momento con tu necesidad. Pedirle ayuda a otros. ¿Para qué están los levitas? Acá estaban los levitas. Pero tenemos que descubrir en la palabra lo que mi alma necesita. Mi alma tiene sed de ti. ¿Y a dónde está el agua? En la palabra. Tenemos que descubrirla. Lo segundo que encuentro aquí es la confesión de los pecados. A veces pensamos que la confesión de los pecados es para el incrédulo. ¿Cuándo te convertiste? Y cuando confesé mis pecados allá. Y después ya estábamos en los caminos del Señor y no hay más confesión de pecados. Es la mentira más grande que el diablo nos puede poner en nuestra mente. Hemos dejado de ser pecadores por más conocimiento que tengamos del Señor, por más salvación que tengamos del Señor, por más expectativa que tenemos de Él, como leíamos esta mañana, de vida eterna y de lo que Dios está haciendo para nosotros, que es fabuloso. ¿Eso quita de que nosotros seamos pecadores? No, somos pecadores. Y debemos aprender a confesar nuestros pecados. Fíjense que aquí ellos lo hicieron a través de este simbolismo de poner todo eso sobre su cabeza, una ropa que habla de la humillación. Y a través de la oración que en este caso Esdras llevó adelante. Fíjense en que esta confesión tiene que ver con rescatar lo que Dios hizo a nuestro favor y tiene que ver con lo que nosotros hicimos mal. ¿Vieron esas? ¿Se han dado cuenta de eso? Habla de la naturaleza como que Dios crea las cosas, Dios los libera de Egipto, esto, lo otro, acá y allá. Por un lado lo que Dios hace y por otro lado el castigo, la retribución por su propio pecado, de su propio desvarío. La confesión es fundamental. Les invito a abrir la Biblia en 1 Juan. Capítulo 1. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice acá? Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué más dice? Y la verdad no está en nosotros. ¿Y Juan le está escribiendo a quiénes? ¿A creyentes o a incrédulos? A creyentes. Entonces, guarda con pensar que yo no tengo nada de qué limpiarme. Y dice este versículo, el 9, que este también es para nosotros, para los creyentes. Más allá de que el incrédulo puede entender y comprender que Dios lo está buscando para salvarlo. Pero está hablando también a los creyentes. Si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este hermoso juego de la luz y las tinieblas. Dios tiene que sacarnos a la luz para que nosotros podamos ver lo que tenemos que ver. ¿Se entiende? Dios tiene que sacarnos a la luz para que nosotros podamos ver lo que tenemos que ver. ¿Puede un creyente pecar? Claro que sí.
Y si caigo en pecado, ¿eso demuestra que no tengo el Espíritu de Dios? Si soy hijo de Dios y tengo la luz, ¿por qué peco? ¿Por qué caigo en pecado? Cuando uno peca, ¿puede volver nuevamente hacia la luz? ¿Dios me perdona o pierdo la salvación? Todas preguntas que surgen cuando nosotros estamos metidos en el barro. Estamos metidos en el barro. Lo primero que hay que entender para salir de las tinieblas es nuestra naturaleza. Miren, nuestra naturaleza es difícil de entender, pero debemos entender que podemos estar en tinieblas incluso conociendo al Señor, incluso conociendo las verdades bíblicas. El peligro está en permanecer en esa situación, en permanecer. Por eso el capítulo 3 de 1 Juan dice que hay que tener cuidado ¿con qué? Con la práctica del pecado. Y eso es muy distinto a caer en el pecado. Una cosa es caer en el pecado y otra cosa es practicar el pecado. No debemos permanecer en el pecado. Siempre estamos pecando, continuamente estamos pecando, incluso en este momento estamos pecando. Yo puedo estar pecando. Porque es imposible, como les decía en la reunión anterior, que nosotros limpiemos y purifiquemos y santifiquemos plenamente, en un 100%, la escena. Siempre la contaminamos con nuestra propia forma de ser. A veces creemos que actuamos con humildad porque estamos ayudando a alguien, pero a veces en el fondo nosotros sabemos que lo estamos haciendo para una vanagloria propia. Esto es algo íntimo. A veces actuamos con misericordia y benevolencia, pero a veces el interés propio va mucho más allá de todo eso. El mundo está lleno de eso. Ayudo, pero que me saquen la foto, para que todo el mundo sepa que yo ayudo. Eso nada tiene que ver con la gloria de Dios. Hacemos un acto de bien y necesitamos los aplausos de los demás. Yo no estoy diciendo que no aplaudamos a nadie, pero fíjense que eso habla de nuestra naturaleza. Cumplió 18 años. Una vez me acuerdo que un chico, un adolescente, se enojó tanto porque no lo habían saludado para la fiesta de cumpleaños. Y yo le digo, mira, no te enojes tanto, no es que te lo han hecho a propósito los otros. O a lo mejor sí se lo hicieron a propósito, andás a ver. Pero le digo, el año que viene vas a cumplir de vuelta los años. Pero necesitamos, ¿por qué? Porque así es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Dice Isaías, ¿no? Todos nosotros somos como suciedad. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. A ver si en esta semana que pasó hiciste algo excepcionalmente bueno y justo. Delante de Dios seguro que eso tiene una mancha. Hay algo que está sucio, porque es inevitable, es nuestra naturaleza. ¿Está mal? Seguilo haciendo. Pero es inevitable que nosotros no manchemos todo lo bueno que incluso podemos hacer. Incluso el Señor les decía a aquellos, cuando des limosna, ¿se acuerdan qué tenía que hacer? No toques trompeta delante de ti, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Tiene que ver con esto. ¿No les ha pasado muchas veces que a veces han querido hacer un bien y por querer hacer un bien hicieron un mal? A mí me pasó muchas veces. Por querer hacer un bien termina haciendo un mal. Después te echaron en cara, te hicieron culpable de tus buenas intenciones. Y eso es porque el pecado mancha todo. Las mejores intenciones están manchadas a veces por el pecado. Tanto para el que hace la buena cosa como para el que recibe lo bueno. ¿Alguna vez recibiste un beneficio? ¿Y qué es lo primero que pensaste? Seguro que me van a pedir algo a cambio. Esa es la mente pecadora. Esa es la mente. Todos estamos pensando en que hay una intención encubierta y oscura. Pero así vivimos, es nuestra propia naturaleza. Ahora, no se trata de eso solamente, sino de entender también la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios?
Dice Juan ahí en 1 Juan, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído y anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y el 7 dice, en Él está la luz. Fíjense en que Él no es un reflector que nos encandila, es simplemente una luz. Si ustedes quieren matar perdices o vizcachas, ¿no? Las encandilan con un reflector y un buen tiro certero y tienen... Pero Dios no es así. Dios no nos encandila. Dios no nos manipula a nosotros. Simplemente Él quiere que nosotros estemos en luz. Él está en luz, como dice también ahí 1 Juan. No solamente que Él es la luz, sino que Él está en luz. Es decir, Él ilumina y Él permanece en el lugar en donde está. Él en ningún momento puede contaminarse con el pecado. Esa capacidad y ese poder absoluto y ese atributo absoluto que Él tiene, está en Él y Él permanece en Él. Y no se trata de nosotros, porque nosotros podemos iluminar tanto y cuando recibamos la luz que Dios nos puede dar primero. Él está en luz. Es increíble pensar, ¿no?, en Moisés. Cuando justamente Moisés subió ahí, a la presencia de Dios, y cuando los hijos lo vieron a él volver, los hijos de Israel, lo veían con ese rostro resplandeciente. Tenemos que venir a la luz para que nosotros podamos vernos en primer lugar a nosotros mismos. Hermanos, es imposible que nosotros nos corrijamos y nos cambiemos a nosotros mismos si no venimos a la luz. Porque la Biblia ustedes la conocen y los mandamientos lo saben, y yo también. ¿Y por qué pecamos? Ustedes me pueden decir, bueno, por la naturaleza que tenemos. Es cierto, es cierto. Pero tenemos que venir a la luz de Dios para que nuestras obras se hagan, ¿qué? Manifiestas. En la oscuridad, como dice aquel viejo dicho, todos los gatos son como, pardos. En la oscuridad todos los gatos son pardos. Es decir, en la oscuridad usted no detecta las fallas. Una vez llevé a arreglar el auto anterior que tenía una parte de una chapa porque lo había chocado. Entonces, lo necesitaba tanto porque es la herramienta de trabajo, que le digo al chapista, hacémelo lo más rápido posible. Me dice, sí, no hay ningún problema, vení pasado mañana a la tardecita a buscarlo. Yo fui y mi viejo me dijo, ¿para qué fuiste a buscarlo de noche? Sin verlo el auto ya me retó. Me dice, ¿no te das cuenta que en la oscuridad todos los gatos son pardos? Le digo, pero ¿qué es? Dicho y hecho, al otro día con el sol, ahí estaban, abría la puerta y estaba ahí en el marco de la puerta una parte que había quedado sin pulir, manchada. Cuando lo empecé a ver de costado no todo brillaba de la misma forma. Tenemos que venir a la luz para que nuestras obras se hagan manifiestas. No tengamos miedo de venir a la presencia del Señor. Hermanos, cuando hay veces que el pecado nos lleva a querer distanciarnos de Dios, a huir de la iglesia porque no quiero que sepan de mí, a esconder lo que tengo porque me da vergüenza. Hermano, vení a la presencia del Señor. Que se haga manifiesto lo que tenés, porque Él te quiere iluminar. ¿Para qué? Para condenarte. Si Él murió en la cruz por los pecados pasados, presentes y futuros nuestros, Él te quiere restaurar. Y eso es lo que Esdras le quería enseñar al pueblo. A entender que ese Dios, digamos, que tenían al frente, era un Dios portentoso, mucho más que por lo que había hecho, por lo que quería hacer en sus corazones y en sus mentes. Y eso es lo más importante. El hijo pródigo hizo eso cuando él volvió sobre sí. Dice, ¿qué hizo el hijo pródigo? Se puso a pensar. Y ya no usamos más la cabeza, porque la inteligencia artificial nos ayuda a usar la cabeza, ¿no? Y va a suplir nuestra cabeza. Esperemos que no sea así. Que no nos reemplace la inteligencia artificial. Ya empezamos a ver trabajos de los chicos en el colegio hechos por la inteligencia artificial. Ahí Fede le hace música a todos los que quiere con inteligencia artificial.
Hemos visto predicadores hechos con la inteligencia artificial. Ya están. Y vamos a fabricar un Dios con la inteligencia artificial. ¿Por qué no? Entonces, el hijo pródigo usó la cabeza y dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí en el chiquero? ¿Qué dijo él? En la casa de mi padre muchos jornaleros tienen con qué vivir y le están pasando bien. Y yo acá estoy en la miseria. La abundancia está ¿en dónde? En la casa del Padre, en la presencia del Señor. Y no importa cuán yo haya fallado y cuán hondo haya caído, porque lo importante está en entrar en sí, en volver a pensar, en volver a razonar y a decir, voy a volver. Y le diré, Padre, lo maquinó todo antes. Le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hermosa expresión. Con esto tiene que ver la confesión. La confesión tiene que ver con entender nuestra naturaleza caída, permanentemente caída, con ese nuevo Adán que se está formando adentro de nosotros y que está peleando, queriendo salir de esta cáscara de muerte que tenemos. Como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Ese cuerpo nuevo, ese nuevo Adán queriendo surgir y luchando contra ese viejo hombre. Pero bendita experiencia la de la lucha. Peor es no luchar. Peor es quedarse en el abandono. Peor es quedarse ¿en dónde? En Egipto. Peor es quedarse ¿en dónde? En Babilonia. Peor es eso. Es mejor venir al desierto, al asolamiento, entrar a Jerusalén destruida. Es mejor estar ahí con los muros derribados, pero con cilicio, con ceniza, con humillación, con volver a descubrir la Biblia, con confesar los pecados. Y confesar los pecados es un proceso, hermanos. Es un proceso. Nosotros creemos que a veces es una oración así nomás. Porque caer en el pecado es un proceso, lo dice Santiago. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? No, tengo que terminar. Santiago explica de que caer en el pecado es un proceso. No es una cosa así instantánea, yo caí en el pecado, pequé. No. Es un proceso. Tiempo, días. Es una cosa que empieza acá. La restauración y la confesión es un proceso también. Porque comienza ¿en dónde? Acá. Hay que comenzar a pensar lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Por eso la Biblia es necesaria, por eso la confesión es necesaria. Por eso el hecho de venir a la luz, de que se genere un contraste entre mi propio corazón y la luz del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros vengamos a la luz para que justamente haya santidad y purificación y tengamos un futuro. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La alabanza genuina comienza con la palabra, se perfecciona en la confesión genuina de nuestra realidad. A Dios no le podemos ocultar nada. Voy a pasar por alto estos puntos que no los puedo desarrollar. Se reafirma con entender las formas y los procesos de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije tengan en cuenta ese versículo? Dios procede de una forma. Yo quiero discutir la forma en que Dios procede. Tengo que aceptar la forma en que Él procede. Porque Él es fiel. Y su procedimiento para tratar con mi vida es fiel. Él no tiene intenciones oscuras. Él no guarda rencores como nosotros hacemos cuando decimos, mira, que ahora me voy a vengar. No, Dios no es así. Dios no tiene procesos espurios. Podríamos decir insanos, podríamos decir contaminados. Tenemos que entender los procesos de Dios. Dios abunda en su misericordia, pero si Él tiene que usar lo que sea para hacerme recapacitar, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y lo último es el contentamiento. A veces nosotros creemos que los resultados de
pedir perdón y restauración, ¡ping! ¡Ay! Ya me vuelven todas las bendiciones de golpe. No es así. Porque la mayor bendición es haber vuelto a la presencia de Dios, como leímos antes, y entender las riquezas de su gracia. Y acá Esdras lo dice, por eso les hice resaltar el versículo 36 y 37. Y dice Esdras, y hemos vuelto, Señor, pero ahora somos ¿qué? Siervos. ¿Siervos de quién? ¿De Dios? No, de aquellos que todavía nos están dominando. Hermanos, hay veces que las situaciones no vuelven a punto cero. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a volver un anatema del Evangelio? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a volver un incrédulo? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a rebelar contra Dios y le voy a decir, no, Señor, si no me volvés a todo lo bueno que yo tenía antes, no te sigo más? Eso voy a hacer. ¿Qué gano con eso, hermano? ¿Qué ganamos con eso? No importa cómo esté, debo volver al Señor. Y si no tengo todas las bendiciones que tenía antes, si no las puedo recuperar más, el Señor lo sabe. Pero mientras tanto, el Señor te quiere hacer vivir una realidad distinta como Esdras le quería hacer vivir. Y al final Él lo dice en su oración. Señor, tú conoces todas las cosas. Estamos acá en la tierra de tu promisión, de tu promesa. Estamos acá preparados para avanzar, levantar los muros, para pedirte perdón por nuestros pecados, para que tú nos restaures. Señor, hemos confesado nuestros pecados, pero seguimos siendo siervos de aquellos que nos dominan. Hermanos, estando aquí en la tierra nunca vamos a tener una libertad absoluta. Una libertad absoluta. Estando aquí en la tierra nunca vamos a tener una libertad absoluta. ¿De qué? De nuestros detractores, de nuestros enemigos, de nuestras circunstancias que son temporales. Estamos muy atados a lo temporal, a lo que va y lo que viene, a lo del día a día. Hermanos, aprendamos a ver las distancias de las cosas. Por eso Esdras dijo, de la eternidad hasta la eternidad. Te quiero alabar de esa forma, Señor. ¿De qué le servía a Esdras acordarse de Abraham 1000 años antes? ¿De qué le servía a él? Los otros le habrán dicho, pero escúchame, fíjate vos en lo que estamos acá, en la pobreza, en la destrucción. Pero dice Esdras, no importa, me voy a poner a pensar en Abraham, me voy a poner a pensar en Moisés. Me estoy poniendo a pensar en la naturaleza que Dios creó al principio. ¿Nosotros no nos podemos gozar en eso? ¿O eso es ajeno a nuestra realidad, a nuestra experiencia? ¿O eso para nosotros no es el obrar de Dios? Si Dios no me toca a mí y hace lo que hizo con Abraham, conmigo, no le creo. No le creo. Hay que aprender a contentarse en el proceso de restauración de Dios. Y eso puede llevar tiempo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a estar con la cara triste? ¿Puedo alabar a Dios de esa forma? ¿Puedo adorarle a Dios de esa forma? Se me fue el tiempo, pero lean la experiencia de Jonás. Lean la experiencia de Jonás. A veces es importante tocar fondo y terminar en el fondo para descubrir la gloriosa presencia de Dios en el vientre de un pez. Job lo dijo con sus palabras. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Con qué lo voy a alabar? ¿Con mis miserias? No. Voy a alabarlo a Él sabiendo de que Él está en mi vida trabajando y trabajando. Fundado en su palabra, confesando los pecados, entendiendo sus procesos y sus procedimientos y aprendiendo ¿a qué? A contentarme. Si no tengo todo, como dijo Pablo, no importa. Pero he aprendido ¿a qué? A contentarme.
¿Querés alabar a Dios por tu mejor trabajo? ¿Querés alabar a Dios por el auto que te dio? ¿Querés alabar a Dios por la familia que te dio? Perfecto. Pero no es lo más genuino. Tenés que alabar a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es. Lo demás es temporal. Que el Señor les bendiga.